continuación vamos a proceder a la realización del panel de presentación de la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de Integración Centroamericano, PRIEC-SIGA, a cargo del señor Daniel Zavala Porras, encargado de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, INAMU, en representación de la presidenta Proten por el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, PPT-CONCA. También vamos a tener la presentación del Comité Técnico Sectorial del eje número 2, Educación para la Igualdad, de la PRIEC-SIGA, y apoyo del Consejo de Ministros de Educación y Cultura de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CEC-SIGA. Y además esto lo estará representando la señora Annie González, directora de Proyectos Educativos, Secretaría General de la CEC-SIGA. También la presentación del Plan Sectorial de Igualdad del eje número 2, Educación para la Igualdad, PRIEC-SIGA, del señor Francisco Alarcón Alba, secretario general adjunto del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA. Modera la señora Raquel Lozano Marcos, coordinadora técnica regional de la Secretaría Técnica de la Mujer de CONCA, STM-CONCA. Muchísimas gracias y adelante, doña Raquel, para que usted proceda con la actividad. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a este panel que ya ha sido presentado, así que vamos a proceder directamente a la primera presentación a cargo de Daniel Zavala en representación de la PPT-CONCA. Él nos va a exponer la política regional de igualdad y equidad de género y nos vamos a ir sucediendo por el orden que nos han expuesto. Posteriormente, por favor, cualquier inquietud, ampliación o demás, va a haber un espacio para que podamos abordarlo. ¿También? Gracias, Raquel. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, a la UTN, a la OUI, a la INVIES por darnos la posibilidad de compartir este espacio. Saludar también a los compañeros del panel, a don Francisco, a doña Ana, a don Francisco también y a doña Raquel, ¿verdad? He venido aquí en representación de la ministra de la Condición de la Mujer, doña Alejandra Mora, quien es además para este primer semestre de 2017 presidenta pro tempore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y Dominicana, el CONCA, para compartirles un poco las perspectivas del INAMU sobre las políticas de igualdad de género en general y particularmente esta política regional que es la PRIEC, la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género, que en vocabulario del SIGA conocemos como un bien público regional y que al igual que la PRIEC tenemos estrategias, hay plataformas, sistemas, en general toda la institucionalidad del SIGA constituye un bien público regional y así es la PRIEC igualmente. Pero antes de presentar lo que es la PRIEC, me gustaría comenzar por dar un panorama general sobre por qué una política regional de igualdad en primer lugar y también desde la perspectiva de género para atender qué cosas, ¿no? Qué tipo de nudos, qué tipo de áreas. Y es que si entendemos la PRIEC como un proceso que en realidad culmina en el 2013 con su aprobación, debemos iniciar con la creación del CONCA, ¿sí? Como la creación de un órgano institucional regional encargado de asumir una rectoría en políticas públicas de igualdad de género. Ese es en realidad, o debería ser el comienzo de este proceso que culmina con la creación de la PRIEC. Y si comparamos el proceso regional con el caso de Costa Rica, con el caso de los países, vemos que al menos en nuestro país tenemos un proceso similar. En el 98 se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, que representa la concretización institucional de una voluntad política de asumir focalizadamente y específicamente el tema de las mujeres, la problemática de discriminación contra las mujeres. Y en segundo lugar,
la creación de una política, porque también nosotros aquí en Costa Rica tenemos una política institucional macro, que es la PIEG, y que incorpora a varias instituciones. Entonces tenemos a un mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres que antecede a la creación de una política institucional intersectorial e interinstitucional. Y todo esto gira alrededor de lo que significa la perspectiva de género, ¿verdad? Como una herramienta metodológica que en primer lugar nos ayuda a dar cuenta, a visibilizar las brechas que existen entre mujeres y hombres en todos los campos, ¿verdad? Y con indicadores cuantitativos, cualitativos, es posible visibilizar y demostrar que estas brechas existen, a pesar que muchas veces no parecen muy evidentes o lo que es peor, se naturalizan, ¿verdad?, estas brechas. Y estas brechas efectivamente se dan en el campo económico, donde hay millones de ejemplos. Ya la compañera Jimena nos platicó de los techos de cristal, de las brechas salariales, de la poca inclusión o participación de las mujeres en el mercado del trabajo, a pesar que, ya que estamos en una universidad, el campo educativo es quizás una de las pocas excepciones donde no hay brechas, es decir, las mujeres en este momento a nivel regional tienen mayor años de estudio que los hombres, pero curiosamente o no, cuando les toca integrar el mercado laboral, se enfrentan a obstáculos, ¿verdad? Y así es en todos los campos, en el campo cultural, en el campo político, en el campo social. Entonces, la perspectiva de género metodológicamente nos ayuda a visibilizar estas brechas y, en segundo lugar, lo que es más importante, nos permite diseñar políticas públicas que atiendan estas brechas, ¿sí? Que atiendan los nudos, las áreas críticas donde existe la discriminación y donde se identifica la discriminación. Ahora, pensando en este proceso del que hablé anteriormente, la primera iniciativa que surge desde la perspectiva de género, desde la teoría feminista, es crear organismos focalizados en la atención de la problemática. Y es así donde surgen los mecanismos como el INAMU, en el plano regional el CONCA, es decir, se crea un ente que es no solamente rector sino político y encargado de velar por políticas especializadas en las mujeres. La segunda fase, que surge a partir de 1995 con la declaración de Beijing y su plataforma, es esta nueva concepción de la perspectiva de género de forma integral, es decir, que transverse, por eso hablamos de transversalidad, que transverse los campos en donde se desarrolla política pública para poder llevar esa perspectiva a estos campos, ¿verdad? ¿Y esto por qué es importante? Es importante en la medida en que contar con un organismo rector que elabore política pública para todos los campos, en primer lugar, es problemático porque no es eficiente, no usamos bien los recursos. En segundo lugar, cuestiona el hecho de la neutralidad de las políticas de desarrollo. Las políticas de desarrollo se ha demostrado que no son neutrales, no tienen un impacto igualitario en las mujeres y hombres porque no toman cuenta de las brechas, de los sesgos que existen. Y por lo tanto, estas políticas, si no se les incorpora la perspectiva de género, no van a lograr la igualdad que estamos buscando. Por esa razón es necesario incorporarlo y transversarlo en los diferentes campos. Y este es un poco el mismo proceso que surge en el plano regional del SICA. En el 2005, como dije, se creó el CONCA, y a partir de 2005 comienza toda un debate político que emerge en distintas declaraciones de presidentes, con declaraciones, con plataformas de acción, y que llevan a la creación de la PRIEG en el 2013. Ahora, la PRIEG es una política que funciona como un instrumento técnico-político y que transversa toda la institucionalidad del SICA. Es decir, que se constituye bajo 7 ejes. Uno es la autonomía económica, en primer lugar. En segundo lugar tenemos la educación, tenemos la gestión integral de desastres, de riesgo de desastres. En tercer lugar, cuarto eje, la salud. En quinto lugar, la seguridad y la vida libre de violencia. En sexto lugar, la participación política. Y un séptimo eje, que al mismo tiempo es área crítica y eje transversal,
son las condiciones para la implementación y la sostenibilidad, y tienen que ver con temas como seguimiento, monitoreo de las otras áreas, evaluación, etc. Entonces, la PRIEC condensa estos 7 ejes, y en cada uno de estos 7 ejes, la idea de política es poder integrar a los distintos órganos, a las distintas instituciones, para abordar este tema desde la especificidad de género y abordarlo integralmente, con políticas multidimensionales. Esto es clave, ¿verdad? Cuando hablamos de transversalidad, estamos hablando de multidimensionalidad y de integralidad también, porque definitivamente queda claro que la especificidad no es suficiente. Entonces, cada uno de estos, bajo la política de la PRIEC, cada uno de estos ejes incluye a distintos órganos, y a cada órgano le corresponde una tarea, es decir, hay responsabilidades compartidas, hay rendición de cuentas compartidas, y como se conforma la estructura, se da de tal forma que se crea a nivel regional una arquitectura, es lo que llamamos una arquitectura de igualdad, en este caso a nivel regional. ¿Cuál es la arquitectura regional en el caso de la PRIEC? Bueno, en primer lugar tenemos al CONCA, que es el órgano rector de las políticas, es el órgano además encargado de emitir declaraciones, resoluciones, instrucciones al resto de institucionalidad sobre el tema de las mujeres desde su competencia. En segundo lugar tenemos a la Mesa Regional de Género, que es un órgano tripartito, me parece, que compone el CONCA, la Comisión de la Mujer del Parlacén, del Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y también la Secretaría General. En realidad son 4 órganos. Esta mesa regional también asume una función política de rectoría junto con el CONCA, y luego, ya pensando en una especie de pirámide, tenemos en primer lugar el Comité Directivo Regional, que brinda las orientaciones estratégicas y permite la coordinación intersectorial e interinstitucional. En cuarto lugar tenemos los comités técnicos sectoriales. ¿Qué es un comité técnico sectorial? Bueno, es el conjunto de instituciones que componen cada eje. Supongamos que en el caso de la autonomía económica, el comité técnico sectorial va a incluir a todas las instituciones del SICA que estén de alguna u otra forma relacionadas con la autonomía económica. Pensemos en CEMPROMIPE, que es el centro de apoyo a las pymes. Tenemos al CONCA, obviamente, pero también tenemos instituciones como el Consejo Agropecuario, otras instituciones que participan de cada uno de esos comités técnicos. Y así es en cada uno de los 7 ejes que nombré anteriormente. Y por último, ya hablando de un plan más operativo, tenemos lo que conocemos como los planes sectoriales de igualdad, y que seguramente los compañeros luego les van a comentar un poco más al respecto. Pero definitivamente la apuesta de esta PRIEC es poder, para el 2025, incorporar las medidas necesarias, y aquí cito textualmente, para garantizar el pleno desarrollo y el adelanto de las mujeres de Centroamérica y Dominicana en condiciones de igualdad y equidad en las esferas política, social, económica, cultural, ambiental e institucional, tanto a escala regional como en los ámbitos nacionales. Es decir, la apuesta parte del principio, como dije, que es necesario incorporar la perspectiva en todos los campos, porque definitivamente el desarrollo, más en esta coyuntura de crisis social, económica, ambiental, no se puede concebir sin la inclusión, sin la participación, en primer lugar de las mujeres, que representan nada menos que la mitad de la población, pero en segundo lugar a otras categorías de personas que han sido relegadas. Y aquí es importante mencionar el principio de la interseccionalidad y la importancia de la interseccionalidad para la perspectiva de género. Porque si bien es cierto que es posible identificar discriminaciones a todos los niveles para las mujeres, las vivencias de discriminación, las situaciones de discriminación pueden ser distintas cuando a la categoría género se le combinan otras categorías como color de piel, como etnia, como religión, como clase social, clase económica. Eso metodológicamente nos ayuda a identificar no una realidad abstracta que es la mujer, que nos sirve para identificar, pero que en definitiva es abstracta porque no
incluye estas otras categorías y afortunadamente los esfuerzos de las feministas en el pasado nos permitieron concebir este principio y esta categoría para poder entender las vivencias distintas. Entonces, esta es la apuesta de la PRIEC, desde estos principios del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad para atender entonces la discriminación. Y evidentemente, la evolución del contexto de la globalización, de las migraciones, nos obliga a pensar no solamente en propuestas nacionales, sino también a pensar ya a nivel transnacional, y en este caso a nivel regional, porque un tema muy específico como por ejemplo las crisis migratorias que hubo recientemente y que seguramente viviremos cada día más en Centroamérica, nos obligan a pensar que las estrategias nos conciernen a todos, no solamente a nosotros, por ejemplo, gobierno de Costa Rica, sino también a nuestros hermanos países de Centroamérica. Entonces, todavía cobra mayor importancia este planteamiento intersectorial e interinstitucional. Otra de las especificidades de la PRIEC, que me parece importante resaltar, es que es un instrumento orientador, pero además de cumplimiento obligatorio para la institucionalidad del SICA. Es decir, que es una herramienta vinculante y que permite asegurar la sostenibilidad de estos esfuerzos y que no sean esfuerzos aislados o que duren un periodo específico y que luego se tenga que replantear de nuevo la problemática. Esto ha sido muy importante y así lo han querido no solamente los ministros de la mujer del COMCA, sino también los presidentes de nuestros países del SICA. Ahora, ustedes me preguntarán cómo es que se come una PRIEC, es decir, uno establece 7 ejes, perfecto, establece comités, junta órganos, personas, pero ahora cómo se implementa esto. Y efectivamente estos 7 ejes condensan 62 medidas muy puntuales, pero que pueden ser transversadas mediante ejes de implementación. Y hay 3 ejes de implementación en particular que me gustaría nombrar. Una es la homologación y la armonización de las políticas públicas, es decir, que en todas estas áreas críticas que menciono, se deben armonizar políticas a nivel regional, se deben homologar políticas de forma tal que se establezca un techo o un piso común que constituya la ruta para el alcance y el adelanto de las mujeres y el alcance de la igualdad de género. En segundo lugar, estamos hablando también del fortalecimiento de las políticas sectoriales. Esto es evidente, puesto que al incorporar la perspectiva de género, no solamente estamos abordando una problemática específica, también estamos contribuyendo al logro integral general de objetivos de igualdad social, de igualdad económica, de sostenibilidad ambiental, porque no debemos olvidar que a fin de cuentas la teoría feminista parte de una crítica a un sistema que es discriminatorio contra las mujeres, pero que también es discriminatorio contra una sociedad, ¿sí? Claro, quiero hacer la salvedad que esto que digo no significa que no reconozca la importancia de la discriminación contra las mujeres. Es decir, si comparamos los grados de discriminación o las situaciones de discriminación, para no hablar de grados, siempre veremos que las mujeres van a estar en segundo plano con respecto a los hombres, aún si hablamos de hombres en condiciones de discriminación por categorías o por condición económica o social. Y el tercer eje de la implementación de la PRIEC es el fortalecimiento institucional. De nuevo, pensando en que fortaleciendo la perspectiva de género, estamos haciendo a un SICA más fuerte, a un SICA más consolidado y con mayor legitimidad nacional y regional e internacional también, frente a las contrapartes, frente a los cooperantes, etc. Entonces, bueno, en conclusión, a mí me gustaría decir que el principio del que partimos desde el INAMU con respecto a la PRIEC es que estas dos vías para alcanzar la igualdad de género,
que son la focalización, la especificidad y la transversalidad, no son antagónicos, ¿sí? No es que uno deba elegir entre una u otra, sino que son complementarios. Se necesita especificidad porque la discriminación contra las mujeres es específica, es puntual y aplica en todos los campos, pero al mismo tiempo se necesita la transversalidad, porque sin transversalidad no podemos cuestionar el desarrollo neutral, ¿sí?, que algunos pretenden ejecutar, implementar, y tampoco podemos abarcar los campos, todos los campos donde sucede la discriminación. Y además creo que en acuerdo con otros mecanismos internacionales, convenciones como la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es el actual compromiso de los gobiernos para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, convenciones como la Convención CEDAW, que es para la eliminación de la discriminación contra la mujer en todas sus formas, la Convención Belén do Pará, la Plataforma de Beijing. Todos instrumentos están alineados también con la PRIEC. La PRIEC se ha encargado de condensar esta agenda internacional y regional de género, y partiendo del convencimiento cada vez más amplio, afortunadamente, entre la ciudadanía, entre los gobiernos, los estados, de que el desarrollo sin inclusión no es desarrollo y tampoco es sostenible. Es decir, no podemos seguir pretendiendo crear bienestar a partir de concentración de riqueza y a partir del agotamiento de nuestros recursos principales naturales, y sobre todo con la exclusión y discriminación de una gran parte de la población, empezando por la mitad de la población, que son las mujeres. Así es que, para no cansarlos más, voy a pasar con los compañeros del Comité Técnico Sectorial del Eje 2 de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Pues conforme a la arquitectura que les ha expuesto, aquí tienen sentado al Comité Técnico Sectorial del Eje 2, Educación para la Igualdad, no le hemos presentado, pero nos acompaña el subsistema social del SICA en la persona de Francisco Gaviria. Ani es la persona de Educación y Francisco de CESUCA, de la Coordinación Universitaria, aparte de que estemos en CONCA. Sí destacar, porque se está hablando mucho de la voluntad política para impulsar las cuestiones. Esta política no es una política sectorial, no es una política para los ministerios de igualdad, y de ahí ver cómo no. Es una política del SICA en su conjunto. Esto es algo inédito en el SICA, ¿verdad? Porque el SICA está estructurado por sectores. Bueno, pues esta es la única política transversal y cuya implementación recae en todos. Ahora bien, como decía Daniel, el CONCA fue quien lo impulsó, y el CONCA es la entidad rectora de la política, pero no es posible sin el concurso de todos los actores y todos los sectores, por esa transversalidad que muy bien apuntaba Daniel, ¿no? También por eso este comité estamos los que estamos y somos los que somos. Les voy a pasar a Ani para que les presente el trabajo, en qué consiste este comité del Eje 2, que pueden tomarlo como referente de la lógica de otros comités también, ¿verdad? Pero vamos a tener la oportunidad de conocer este. ¿Por qué vamos a explicar hoy el Comité Técnico Sectorial del Eje 2 de Educación para la Igualdad? Precisamente porque estamos en un ámbito educativo y necesitamos ubicarnos desde dónde vamos a estar haciendo la presentación desde el ámbito educativo, que era parte de lo que queríamos trabajar en este congreso. El Comité Técnico Sectorial del Eje 2 tiene en este momento la coordinación, la tiene la SECSICA, porque es el ámbito del SICA que se ocupa de lo que es el tema de educación. Pero es importante también entender ¿por qué nacen estos comités técnicos sectoriales?
y es precisamente porque a veces no entendemos que nuestros jefes y jefas de Estado toman algunas decisiones que realmente son las políticas de Estado. Y en esas políticas muchas veces nosotros no entendemos cómo es que entramos dentro de esas políticas a tomar posición de ellas o a decir son nuestras y es nuestra acción. Entonces, los jefes y jefas de Estado y los gobiernos miembros de los países aprobaron precisamente la PRIEC en el 2013, y es con la aprobación de ella que se establecen mecanismos necesarios para la operacionalización de ella. La Coordinación de Educación y Cultura Centroamericana se rige por políticas. Una es la política educativa, que involucra a 8 de los ministros de Centroamérica, y también está regida por la PCIC, que es la Política Cultural de Integración Centroamericana, que abarca a 8 ministros de Cultura. Entonces, cuando hablamos de acuerdos o cuando tratamos de lograr acuerdos, esos acuerdos tienen que lograrse bajo el consenso de 16 ministros. Y es a raíz de ella que logramos también el funcionamiento del Comité Técnico Sectorial. Ambas políticas adoptan el compromiso por el respeto del fomento de la igualdad de derechos y oportunidad de hombres y mujeres, o de mujeres y hombres, teniendo la equidad como uno de sus principios fundamentales. Y es que es importante no solamente de hablar de igualdad, sino de la equidad en el trabajo. Y la CECSICA también tiene como parte de sus mandatos el incluir conocimientos y actividades escolares en los procesos formativos y curriculares relacionados con la gestión integral del riesgo social, ambiental, de desastres naturales, así como de incorporar el tema de la equidad de género como principio. Y es que precisamente cuando empezamos a hablar del tema de igualdad y equidad de género, tenemos que empezar no olvidando lo importante que es la cultura donde nace cada uno de los seres humanos. Entonces necesitamos desde ahí empezar a pensar cómo vamos a trabajar con nuestros niños, cómo vamos a, desde el currículum educativo, cómo vamos a ir trabajándolo. Pero también dejar de pensar en que solo somos Costa Rica, sino que parte del proyecto o el trabajo de la integración centroamericana es lograr visualizarnos como un todo. Sobre todo porque somos una área de espacio físico muy pequeña, donde desde los antepasados pasamos de un lado a otro, de país a país. Vivimos y a veces creemos que las necesidades de las mujeres nicaragüenses no son las de las mujeres costarricenses, o creemos que las de Guatemala no son las necesidades nuestras. Pero precisamente pensando en cómo integrarnos, cómo trabajar de manera conjunta, el Comité Técnico Sectorial también piensa que no es en aislado su trabajo, sino que, como ya lo vimos, es, además de transversal, es intersectorial en el sentido de que trabajamos juntos. El Comité Técnico Sectorial se instala a partir de diciembre de 2015, y en quienes están firmando el convenio, quienes firman esta constitución, está la Secretaría General de la SEC, está la Secretaría General del CISCA, la Secretaría General del SUCA y del CONCA. Y como ya lo dijo Raquel, es porque por su afinidad de trabajo, por su afinidad de metas, es que tenemos que tratar de lograr agrupar en cada una de ellas quiénes son los que tienen que liderar. Y en este caso se determinó, bueno, que sea la CECSICA, porque es la que tiene que ver el campo educativo en el eje 2. El Comité Técnico Sectorial, entonces, es el mecanismo mediante el cual se materializa la voluntad política con acciones concretas para lograr la implementación. Y hay algo que es importante entender. No es la política la que va a hacer el cambio, no son las instituciones las que van a hacer el cambio. El cambio se hace y empieza en nuestro metro cuadrado. ¿Cómo yo empiezo a trabajar esto? Y ya lo vimos en la presentación primera, no es precisamente porque sea una institución educativa, es porque todos tenemos que empezar a generar el cambio desde donde nos movemos y cómo actuamos. Es una voluntad política, los organismos e instituciones que constituyen,
¿Qué quiere decir también por voluntad política? A nadie se le impuso ser parte de esto. A nadie se le obliga tampoco a ser parte de esto. Las políticas pueden estar escritas, pero somos nosotros quienes hacemos valer que estas políticas realmente se pongan en práctica y se pongan como instrumentos que realmente funcionan. Por ejemplo, también el Comité Técnico Sectorial se rige por acuerdos ministeriales de los consejos de ministros. La SECSICA se rige por acuerdos ministeriales. Y parte de esos acuerdos es lo que hemos logrado en el Comité Técnico Sectorial, por ejemplo, llevar el acuerdo de que sea una intencionalidad que exista en el currículo de cada uno de los países la puesta en marcha de la PRIE como tal. Que realmente podamos encontrar en el currículo cuando se habla de igualdad, cuando se habla de equidad, cuando desde niños y desde pequeños se les empieza a enseñar, pero debe estar incluido, por lo menos en lo tangible, para que luego podamos trabajar hacia eso. Otro de los temas que también tiene que ver en la política, en la PRIE, es que también abarcamos desde el sector educación lo que tiene que ver con salud. Porque, por ejemplo, el tema de prevención de embarazo en adolescentes, desde el currículum educativo, es parte de lo que hemos estado moviendo. Estas son acciones tangibles, de donde una política abstracta pareciéramos ver cómo logramos bajarla hasta acuerdos tangibles. Pero después de que los acuerdos son tomados, son las instituciones las que tenemos que empezar a mover y trabajar para que efectivamente eso se haga. Y el Comité Técnico Sectorial tiene parte que ver con esto también. Las instituciones que ahora lo integran, ya lo dije, la SECSICA lo tiene como ente coordinador, está el CONCA como ente asesor en materia de género, está el CISCA y el CESUCA, que tienen que ver uno en el ámbito social y el otro en el ámbito universitario. Y por eso también está dentro del comité nuestro Francisco, que representa al CESUCA, y es todo lo que tiene que ver con las universidades. Ahora, también se pueden integrar otros órganos o instituciones del SICA, previo consenso del Comité Técnico Sectorial. Y en este momento estamos trabajando con las redes de, aquí me falta una F, REDIF, que tiene que ver con la formación profesional. Por ejemplo, el INA en Costa Rica también tiene que estar, todos los institutos estos de formación para que están trabajando técnica, la educación técnica, que no necesariamente están en las universidades, pero que también tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque tienen mucho en la formación hacia el trabajo. Muchas de las mujeres no llegan al campo universitario, se van a estos institutos. Entonces también hemos hecho la invitación para que el REDIF sea parte del Comité Técnico Sectorial. También estamos con el CTK, que es el que tiene que ver con toda la formación tecnológica y científica. Queremos que sean parte, hemos hecho la invitación, ya estuvieron en el Comité Técnico Sectorial. Y lo que hacemos es una suma de esfuerzos. Ahora, es un trabajo intersectorial, ya que involucra sectores de educación, social, la mujer y de todos aquellos que tengan que ver con el campo educativo. ¿Cuáles son las responsabilidades del comité? Es apoyar la implementación y el seguimiento del eje 2 de la PRIE. ¿Cómo? Haciendo coordinación interinstitucional, consolidación del plan sectorial de igualdad, aprobación del comité directivo de la PRIE, elaborar informes anuales, trimestrales y le dando seguimiento realmente al plan sectorial de igualdad del eje 2 conforme lo indica a los indicadores del marco de resultados. En realidad es generar propuestas para el avance de la media del eje 2, promover espacios de gestión del conocimiento en materia de igualdad, de equidad de género y derechos humanos de las mujeres dentro de la educación y la cultura. Los avances que hemos tenido como comité desde el momento en que fuimos instaurados como tal, ha sido la elaboración de un plan sectorial institucional con enfoque de gestión basada en resultados, un marco de resultados elaborado, un plan de monitoreo, porque quizás lo más importante en esto no es solo escribirlo, es monitorear que lo que se haya plasmado en el papel se vaya logrando con acciones concretas.
Hay un plan de trabajo anual del cual debemos rendir cuentas al SICA también, y en este momento estamos trabajando en la elaboración de un plan de financiamiento para las acciones. ¿Por qué? Porque cada una de las instituciones tiene su propio ámbito de trabajo. Desde ahí estamos tratando de aportar agua al molino, si se quiere, pero necesitamos tener un financiamiento que hasta ahora no lo hay, porque o sea, realmente necesitamos económicamente para poder funcionar en muchas de las acciones. Y esto es todo por el Comité Técnico Sectorial. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, la PRIEG no es un instrumento, la PRIEG SICA, ¿verdad? Que por no decir todo el nombre, no es un instrumento aislado, es una política que transversaliza las políticas sectoriales que hay en el SICA en todos los ámbitos que les señaló ya Daniel. Comentarles que luego en la tarde, en la sesión de taller, les vamos a entregar el documento para que puedan ustedes conocerlo en más detalle y tener el instrumento en la mano. Igual está colgado en la página web del CONCA digital, en su versión oficial, y también hay una versión amigable, ¿verdad? Pero se lo vamos a entregar más tarde para que lo puedan ver con más detenimiento. Ahorita Francisco nos va a presentar este plan sectorial de igualdad del que hemos estado refiriendo. Muy buenos días a todos. Quizás antes de mostrar esto, yo quisiera contarles cómo terminé yo en el comité técnico. Fíjense que fue una coyuntura realmente. Nuestro secretario general, el doctor Alfonso Fuentes Soria, estaba ejerciendo las funciones de vicepresidente de Guatemala cuando llegó una carta de convocatoria y de invitación a una reunión para la constitución de este comité técnico sectorial de la política regional de igualdad y equidad de género, del SICA. Y yo estaba sustituyéndolo a él temporalmente, así que cuando yo vi eso, pues me pareció interesante y pues apoyamos participar y me fui involucrando, y al final realmente no me arrepiento. Yo creo que ha sido una experiencia fantástica, he aprendido muchísimo. Quiero confesarles que este tema no era un tema que yo conociera, lo había escuchado muchas veces, por supuesto, pero para serles honesto, no había entendido ni la importancia, ni la magnitud, ni la naturaleza del problema. Y mi participación activa, porque sí me he comprometido activamente en el comité técnico sectorial que ahora está presentando aquí en la mesa, pues para mí ha sido una escuela porque me ha abierto los ojos y me ha permitido entender que en nuestra sociedad hay un problema objetivo. Hay desigualdad, hay inequidad en la relación entre los géneros, eso ya lo he entendido, y también hay una relación no solo de diferencia, sino hay una relación por la tradición patriarcal, entendido, hay una relación de opresión de un género sobre otro. Y eso ya para mí es un gran descubrimiento. Quiero decirles, estoy convencido de que así es. Quiero agradecerle a las colegas, bueno, a todo el comité, pero especialmente a las colegas de CONCA, a doña Alicia Rodríguez, la secretaria técnica, y a Raquel Lozano, que con su conocimiento y experiencia nos han ayudado a entender todo esto. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy buena y he aprendido bastante. Francamente, este tema no estaba en la agenda regional de las universidades públicas a través del SUCA. De hecho, el año pasado tuvimos un congreso universitario centroamericano donde debatimos en Panamá durante varios días, congreso bastante representativo, diría yo, donde debatimos y formulamos un nuevo plan estratégico para los próximos 10 años de trabajo, en donde las universidades queremos trabajar juntas, y definimos 7 programas, definimos una serie de objetivos estratégicos y líneas de acción,
y el tema de género no está ahí. Entonces empecemos por ahí. Luego, yo he hecho una exploración para tratar de entender cómo está la situación del tema de género en nuestras universidades, y me he dado cuenta que de las 22 universidades que forman el SUCA, que son las universidades del Estado, de los 8 países del SICA, muy pocas, francamente muy pocas, y la mayoría de ellas en Costa Rica, cuentan con una unidad que se dedique a estudiar este problema como un objeto de estudio y a trabajar este problema. Entonces, esa es la realidad. Son muy pocas las universidades que tienen ya en su agenda académica, institucional, y que tienen ya una unidad especializada, dedicada a pensar, a investigar, a proponer y a vigilar el tema dentro de la institución. Muy poquitas. La gran mayoría estamos en cero. Esa es la realidad de las cosas. En las agendas de las discusiones de los rectores y en las agendas de las discusiones de los sistemas, este tema tampoco es un tema que aparezca con frecuencia o casi nunca. Entonces, esa es la realidad de la que partimos. Y yo estoy convencido, ahora que estoy medio comenzando a entender el problema, que la educación en general y la educación superior en particular tienen un papel muy importante que jugar. Primero, para estudiar el problema, generar información y conocimiento sobre el problema, sobre las barreras que nos estaban explicando ahora en la presentación, las barreras que muchas veces son invisibles, tratar de generar información y conocimiento sobre el problema y llevarlo a la sociedad para, junto con información y conocimiento, propuestas de cambios que ayuden a resolver el problema. Y es un problema serio realmente, no es un problema solamente de derechos humanos de las mujeres, que ya eso sería suficiente razón para ser un problema serio. Es un problema serio porque nos afecta a todos, hombres y mujeres. Así he empezado yo a entenderlo. El hecho de que la mitad de nuestros miembros de la sociedad, es decir, el hecho de que la mitad de nuestros recursos y nuestros talentos no estén aprovechados óptimamente, dándole los espacios que merecen nuestras mujeres, es un problema para la sociedad en su conjunto. Es decir, estamos desaprovechando realmente tremendo talento, tremendo capital humano y capital intelectual que no se está aprovechando óptimamente. Así que el problema nos afecta a todos, hombres y mujeres, más allá del tema de derechos humanos, que ya es suficiente razón para ser un problema serio. Entonces yo he venido aprendiendo esto, miren, y ahora me toca a mí, pero antes de hablar de lo que me pidieron que hablara, yo quería hacer esta introducción para explicarles que estoy muy contento de estar con ustedes porque en realidad estoy aprendiendo mucho. He estado aprendiendo en el comité y también estoy aprendiendo en este congreso, y lo he disfrutado francamente. Bueno, ahora vamos al tema que me han encomendado, pero quizás antes de esta presentación, no sé cómo quería mostrarles otro archivo. Ahora llegamos a esta. Quiero mostrarles cómo luce el plan que este comité ha venido. Bueno, ustedes ya escucharon en qué consiste la política. A nosotros nos vamos a concentrar solamente en uno de los 7 ejes de la política. El eje 2, el eje de educación para la igualdad. Solo en ese eje nos vamos a centrar. Gracias. Bueno, si no lo reconocen no hay problema, con que lo mire yo ahorita y después pasamos al otro. Bueno, solo quería mostrarles, es una hoja Excel enorme, parece una sábana, cuesta mirarla, yo me pierdo en esa hoja. Están organizados por medidas. La estructura de la política está organizada en medidas le llaman. Por ejemplo, el eje 2, que es el que nos interesa, que es el eje de la educación para la igualdad, tiene 9 medidas. Medidas es algo así como líneas de acción, como ejes de trabajo. Entonces hay 9 de ellos. Para cada uno de esos
9 ejes, el comité ha venido discutiendo productos a lograr, actividades a realizar, subactividades a realizar. Y hemos identificado indicadores de productos, indicadores de actividades, indicadores de efectos. Hemos tratado de identificar los efectos para cada uno de esos productos. Y entonces se ha ido haciendo complejo esto y se ha vuelto una sábana de Excel enorme. Yo ahora no voy a poder presentarles todo eso porque se perderían ustedes, como me he perdido yo muchas veces. Y me voy a centrar solamente en una columna de esa hoja tremenda de Excel del plan, del marco de resultados que le hemos dado en llamar, de los resultados que esperamos obtener para implementar la política en este eje 2 de educación para la igualdad. No se preocupen, no importa. Bueno, entonces vamos a centrarnos en los productos esperados para cada uno de los ejes. Miren, esta presentación que les voy a hacer, yo quisiera que ustedes la tengan en cuenta cuando discutan hoy por la tarde. Hoy en la tarde se supone que vamos a organizarnos en comités, en equipos, en grupos de trabajo, para revisar estos ejes o estas medidas y hacer una lluvia de ideas y de propuestas de qué nosotros sugerimos que se haga para cada una de esas líneas de acción. Es decir, cuáles son los productos que proponemos que se generen y cuáles son las actividades que sugerimos que se realicen para implementar cada una de las medidas de esta política. Entonces, queremos una lluvia de ideas de parte de ustedes porque ustedes son las expertas en la materia. Ustedes han pensado en el tema, están conscientes del problema y pueden aportar desde la universidad qué podemos aportar. Porque si bien es cierto, los ministerios de educación tienen la responsabilidad de la política, nosotros como universidades, me parece a mí, podemos hacer una contribución muy importante. Entonces la idea es que ustedes hoy en la tarde reflexionen cuáles productos, cuáles actividades creen ustedes que debemos hacer para cada una de las 9 medidas que ahora vamos a revisar una por una. Entonces ahorita lo que yo les voy a presentar es cuál es lo que el comité piensa que deberían de ser los productos y actividades para cada medida. Pero para nosotros es muy importante lo que ustedes piensan, porque de ahí va a salir, nosotros creemos, un plan mucho más aterrizado y sobre todo cuál es lo que ustedes creen que podemos aportar como universitarios en esta materia. Entonces esa es un poco la lógica de la discusión de esta tarde. Y por lo tanto lo que yo les voy a presentar no está escrito en piedra, solo son las ideas del comité y en lo que hemos venido trabajando. Retomando las palabras de Ani González de la SEC, para poder implementar esto necesitamos recursos. Entonces necesitamos un proyecto que tenga fondos de cooperación internacional que nos permita dar los primeros pasos e implementar estas acciones. Así que las propuestas que ustedes nos hagan van a enriquecer el proyecto que estamos formulando y que estamos gestionando próximamente ante la cooperación internacional para poder implementarlo. Entonces, lo que quiero con esto es motivarlas para que en la tarde hagan propuestas, porque las propuestas van a traducirse en un plan y van a traducirse en un proyecto que vamos a tratar de implementar con ayuda de la cooperación internacional. Esa es nuestra apuesta, en eso estamos, y creemos entonces que esta política es una oportunidad para avanzar en Centroamérica y colocar el tema en la agenda universitaria regional e institucional, y además para hacer la contribución que desde las universidades podemos hacer para la sociedad en esta materia. Bueno, vamos directamente. Quiero aclararles que no en todos los productos voy a poder explicar con propiedad. Tal vez voy a poder explicar un poquito más los que vienen un poco desde la perspectiva universitaria. Hay otros que vienen más desde la perspectiva de los ministerios de educación. Entonces ahí voy a explicarlos con mucho más limitación. Vamos, la primera medida. La primera medida, como bien decía Daniel, está en el eje de armonizar y alinear las normativas nacionales de educación con los compromisos regionales e internacionales
referidos al derecho a la educación con perspectiva de género, inclusión e interculturalidad. Esa es la línea de acción. Entonces hemos propuesto desde el comité 2 productos. El primero es que se haga un estudio, que se haga una consultoría, si ustedes quieren, o una investigación, y ahí ponemos los ojos en los institutos de la mujer, que podrían ser precisamente los actores de realizar ese estudio, que sistematice todos los compromisos de la legislación internacional en materia de género y que revise toda la normativa, las políticas, las leyes de educación, los reglamentos, todo lo que es normativa macro del sistema educativo de Centroamérica, de los 8 países, y que miren en qué medida está alineado a ambas cosas o están desalineadas. ¿Qué hay que hacer para modificar la legislación educativa, las normativas educativas, para alinearla con los compromisos en materia de género a nivel internacional? Ese es el primer producto. Entonces, un estudio orientado a eso. El segundo producto es igual, también un estudio, una investigación, una consultoría, como le quieran llamar, que nos permita identificar cuál es el estado de la situación y hacer recomendaciones y una estrategia de incidencia para la incorporación del enfoque de género en las competencias y resultados de aprendizaje esperados. Es decir, ustedes saben que a nivel de educación superior, el SUCA, nosotros hemos estado impulsando el establecimiento de un marco regional centroamericano de cualificaciones para la educación superior. Es decir, estamos definiendo a través de otro proyecto, por cierto que ha avanzado mucho y es muy exitoso, un marco de cualificaciones que defina los 5 niveles, el nivel 5, el 6, 6A y 6B, el 7 y el 8 de la educación superior para toda la región, definiendo los resultados de aprendizaje esperados para cada nivel en una visión progresiva, ¿verdad? Desde el bachillerato, bueno, desde el técnico universitario superior, bachillerato universitario, licenciatura, maestría y doctorado. Eso ya está muy avanzado y prácticamente estamos en la fase final de eso. Bueno, lo que nosotros quisiéramos desde el punto de vista universitario es que alguien con experiencia y conocimiento en tema de género revise ese marco de cualificaciones y nos diga si los resultados de aprendizaje, si las competencias que se están proponiendo para cada nivel del sistema educativo recogen adecuadamente el tema de género. Si estamos educando y formando ciudadanos con una mentalidad distinta a la mentalidad patriarcal y si estamos formando adecuadamente el tema de género, si el tema de género está bien recogido. Y lo mismo con los currículum nacional base de los países desde el punto de vista de la primaria, la secundaria y la educación preescolar. Ustedes saben que en la mayoría de países existe un currículum nacional o existen estándares educativos donde aparezcan los resultados de aprendizaje esperados para el sistema educativo en sus diferentes niveles. Esos resultados de aprendizaje hay que revisarlos y mirarlos y ver si están alineados adecuadamente con los compromisos internacionales en materia de género y con lo que la perspectiva de género plantea como deseable. Entonces son 2 estudios, uno la legislación, las políticas, las leyes y otro los resultados de aprendizaje. Y cada uno de esos estudios nos va a dar propuestas de corrección, de alineación, de reforma que haya que hacer. En el caso de los marcos de cualificaciones para educación superior estamos a tiempo. El año entrante vamos a estar realizando, porque ya el producto está, el año entrante va a ser el año de la discusión y el debate nacional. En cada país vamos a tener talleres nacionales. Sería muy importante que ustedes se involucren y participen en esos talleres nacionales para hacer el lobby necesario para asegurarnos que los marcos de cualificaciones que aprobemos sean alineados adecuadamente con el tema de género. Ok, esos son los 2 primeros productos que estamos proponiendo desde la óptica del comité. Habrá que ver qué es lo que ustedes piensan, si creen que pueden haber otros productos y qué actividades poder realizar en este tema, en el tema de la alineación y la armonización del marco, digamos, educativo con el tema de género. En la medida 2
es promover la adopción de normas y protocolos con estándares y criterios para medir la inclusión de la igualdad de género y el enfoque intercultural en los procesos educativos a todos los niveles. Ok. Los sistemas educativos tienen mecanismos de evaluación de la calidad del quehacer educativo. Los ministerios de educación, por ejemplo, en el caso de Guatemala, hay un viceministerio encargado de evaluar la calidad educativa. Todo un viceministerio responsable de hacer eso. O sea, hay oficinas, hay personal, hay equipamiento, hay personas que se dedican a evaluar la calidad educativa. En el medio universitario existen organismos de evaluación y acreditación de calidad. Algunos son nacionales y otros son regionales especializados. Algunos son especializados en acreditar programas de ingeniería, de arquitectura, del sector agroalimentario o programas de posgrado, y otros son totalmente nacionales, incluyentes de todos los saberes. Aquí en Costa Rica, ustedes saben, existe el SINAES, pero así como existe el SINAES, hay una agencia del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, del CEFIA, y hay agencias en todos los demás países. Está el CONEAUPA, está el CENEA en Nicaragua, CONEAUPA en Panamá, etc. La idea nuestra es que estos organismos que evalúan calidad en educación incorporen en sus criterios, en sus indicadores, el tema de género. Una universidad de calidad no puede ignorar el tema de la desigualdad entre los géneros. No puede. Si no, no es una universidad de calidad. Esa es nuestra perspectiva hoy. Pero hay que convencer a estas agencias de que eso es así. Y no solo convencerlos, darle instrumentos y mecanismos que les ayuden a incorporar esto en sus manuales, en sus guías de evaluación, en sus estándares de acreditación. La idea es que el sistema educativo utilice sus mismos mecanismos de evaluación de la calidad del quehacer educativo para evaluar en la implementación del enfoque de género. Esa es la visión estratégica, digamos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer para lograr esto. Esto significa encontrarnos con los organismos de acreditación, eso significa generar instrumentos que permitan evaluar eso. Y aquí necesitamos, por un lado, expertos en evaluación, pero por otro lado necesitamos expertos en género. Entonces, ustedes tienen un papel muy importante que jugar, y para eso tenemos previsto en un posible proyecto realizar talleres con las agencias de acreditación, con los ministerios, con las oficinas encargadas de la evaluación educativa, hacer sensibilización y junto con ellos construir esos instrumentos. Y para eso necesitamos expertas en género. Entonces, ahí necesitamos el aporte de ustedes. Bueno, esa es un poco la visión de las acciones para la medida 2. Perdón que me extienda, voy a ir más rápido. La medida 3, erradicar el analfabetismo femenino directo y funcional con énfasis en las mujeres adultas de poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes. Bueno, los ministerios de educación, todos ellos tienen una oficina dedicada a ese tema, al tema de la alfabetización. Lo que queremos es que se haga una propuesta para tener programas nacionales de alfabetización con enfoque de igualdad y equidad entre los géneros e interculturalidad que estén posicionados en la región. Entonces hay que trabajar con estos funcionarios de los ministerios de educación que tienen a su cargo el tema de la alfabetización. La medida 4 dice potenciar los esfuerzos por eliminar los contenidos sexistas de los textos escolares, dando paso a la utilización de materiales que fomenten la igualdad, la no discriminación y la inclusión, que visibilicen el aporte de las mujeres a la vida social, cultural y económica de nuestras sociedades. Entonces, lo que queremos como producto en este caso es hacer también una guía con criterios para la selección de elementos curriculares no sexistas en el proceso educativo, desde la educación inicial, primaria, formal e informal, hasta la educación superior inclusive, acordada regionalmente. Eso significa trabajar
con los responsables de esta materia, es decir, y con los responsables de currículum en el caso de los ministerios de educación, y generar un instrumento, una guía que les sirva a todos los ministerios y a las universidades también de cómo revisar e identificar y detectar elementos sexistas y cómo eliminarlos y sustituirlos adecuadamente. La medida 5 es facilitar el acceso a las mujeres a programas de formación profesional en áreas de la ciencia y la tecnología que favorezcan su inserción, permanencia y adaptación a las exigencias de los mercados en condiciones de equidad. Eso es lo que dice la medida, esa es la línea de acción. Aquí lo que hemos pensado en el comité son dos productos concretos. Uno es un documento que contenga la identificación de las barreras que limitan la participación, es decir, el ingreso, la permanencia y el egreso exitoso de las mujeres en programas de formación técnica en áreas científicas y tecnológicas, y la definición de una estrategia para eliminar estas barreras por parte de los ministerios y los institutos de formación profesional y de las universidades. Por eso nuestro interés en que se incorpore al comité a esta red REDIF que mencionaba Ani, porque ahí están organizadas a nivel regional todos los institutos de formación técnica profesional, el INA y sus homólogos. Tenemos que trabajar con ellos para trabajar este producto concreto. El segundo producto es una propuesta de lineamientos de capacitación en orientación vocacional no sexista para promover y facilitar el acceso a las mujeres a programas de formación profesional en áreas de la ciencia y la tecnología que favorezcan su inserción, permanencia y adaptación a las exigencias de los mercados en condiciones de equidad, etcétera, etcétera. Es decir, esto sería lineamientos de capacitación ¿para quiénes? Para los orientadores. Los orientadores hacen un efecto enorme en la decisión que los chicos y las chicas toman acerca de qué estudiar, en qué carrera meter. Esa edad tan difícil en que los muchachos no saben qué hacer con su vida, no saben en qué dirección ir. La orientación es muy importante y los orientadores juegan un papel fundamental. Necesitamos capacitar a los orientadores para que incidan adecuadamente en que las jovencitas puedan estudiar carreras técnicas que hoy tradicionalmente no están en el imaginario de ellos. Entonces, orientación a los orientadores, pero también a los que orientan en las universidades. Es decir, las universidades se acercan a los colegios para promover sus carreras y muchas veces no lo hacemos de la manera más adecuada. Entonces, por ahí va un poco la idea de esos dos productos. La 6 es fomentar el acceso equitativo de mujeres y niñas a programas de becas de estudios en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, las artes y los oficios, desde la educación primaria a la superior. Es decir, aquí la idea es promover becas para hacer factible a las jovencitas poder estudiar este tipo de carreras. Y no solo las jovencitas en carreras técnicas medias, también a las muchachas que entran a las universidades en carreras técnicas superior o en carreras de licenciatura en ingeniería y demás. Ingenierías, la agronomía, las carreras tecnológicas generalmente han sido consideradas de manera tradicional como carreras más masculinas. Eso hay que cambiar. Y la manera de hacerlo obviamente es como una medida afirmativa. Se necesitan becas y recursos para facilitar a las chicas poder entrar a estas carreras. Entonces las becas irían detrás y eso es parte de lo que habría que trabajar también con los organismos que tienen a su cargo el tema de becas. Y aquí queremos la presencia de CTCAP, porque eso incluye no solamente las becas, sino también los fondos para investigación. Y por eso queremos tener a CTCAP a bordo. CTCAP es el organismo de integración regional de todos los ONCITS, de todos los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología de Centroamérica. Ellos financian proyectos de investigación, ellos financian becas para el extranjero y becas para el país. Necesitamos tenerlos a bordo por esa razón.
Bueno, ya vamos terminando. La medida 7 es incorporar progresivamente el enfoque de ciclo de vida con perspectiva inclusiva e intercultural en las políticas educativas en todos los niveles. Entonces ahí tenemos pensado dos productos. Uno es monitoreo específico sobre áreas críticas para el acceso y permanencia de las mujeres en la educación secundaria y superior, basado en un sistema regional de indicadores educativos. La SEC y los ministerios de educación tienen un sistema de indicadores educativos que queremos utilizar para identificar y monitorear esas áreas críticas. Y luego la participación en la implementación del Plan Regional de Prevención del Embarazo Adolescente. Es un plan que se está trabajando en conjunto con COMISCA. COMISCA es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, y SEC en la coordinación de los ministerios de educación. La medida 8 es promover una red regional de escuelas por la igualdad como espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de transversalización de la igualdad en las políticas educativas. Entonces el producto que nos hemos propuesto desarrollar es desarrollar el modelo de las escuelas de igualdad, un modelo de escuelas de igualdad y su promoción en la región. Es decir, ¿cuál es la idea? Bueno, definir cómo luce una escuela ideal, una escuela modelo que promueva la igualdad. ¿Qué características debe tener en sus profesores, en sus contenidos, en su metodología de trabajo, en sus materiales? ¿Cómo luce una escuela de igualdad? Definirla. Esas son las características de una escuela de igualdad. ¿Cómo luce una universidad por la igualdad? ¿Cómo sería? Imaginémosla, hagamos un ejercicio creativo, describámosla. Y una vez definido un modelo deseado, bueno, promovamos ese modelo. Es decir, así como tenemos una bandera azul para las playas, podemos tener un premio, un reconocimiento a una escuela modelo de igualdad. Y luego esas escuelas que vayan surgiendo, podemos perfectamente hacer una red regional de profesores y docentes que trabajan en escuelas modelo, escuelas de igualdad, para que intercambien experiencias y buenas prácticas. Es un poco la idea. Entonces, hay una serie de acciones previstas pensando en esa estrategia. Y bueno, ya ahora sí, la última, la 9, dice poner en marcha acciones regionales de sensibilización y formación continua en educación para la igualdad, dirigido al profesorado y servidores públicos en las instituciones educativas nacionales y regionales. Nada de esto es posible si los docentes no están sensibilizados, si los docentes no saben cómo manejar el tema en su práctica docente. Entonces hay que capacitarlos. Y miren, eso es fácil decirlo, pero estamos hablando de cientos de miles de profesores. Pensando en los 8 países, ¿cuántos maestros tiene el MEP? ¿Cuántos hay en Guatemala? Sumemos los 8 países, estamos hablando de cientos de miles realmente de maestros. ¿A qué horas y cómo vamos a hacer para sensibilizar y capacitar a tantísima gente? Entonces pensemos en productos que nos permitan una estrategia de sensibilización y capacitación a esa masa de docentes. Obviamente las tecnologías salen en ayuda, ¿verdad? Es decir, hoy día es más fácil. Entonces la idea es formular una propuesta de programa semipresencial para validarlo, y luego un programa totalmente virtual, totalmente en línea. La SEC tiene un portal muy robusto que es Seducar. La idea es utilizarlo, pero tenemos que formular el curso dirigido a docentes, o sea, diseñado y pensado para el maestro del aula, el maestro que está en la escuela, para el director de escuela, para el docente universitario, para el docente del colegio secundario. Es decir, pensemos en módulos de capacitación para ellos y luego desarrollemos un programa que sea a distancia, y aquí la UNED puede ser un elemento muy importante por la experiencia que tiene en materia de educación a distancia. Entonces, hagámoslo, porque necesitamos capacitar a esa gran masa de docentes. De lo contrario, todo se va a quedar en papel. Y con eso termino. Muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.
Gracias, Francisco. Comentarles que cada una de las medidas de la PRIEG es el producto del consenso de los 8 países en el cruce transversal de cómo abordar esas brechas de desigualdad y cómo atravesar esas políticas sectoriales, teniendo en cuenta también cuáles son las apuestas políticas de las políticas de igualdad de los países. Son consensos. En el SICA todo funciona por consensos, ¿verdad? Y es algo en lo que están de acuerdo los 8 países. Al igual, como somos instituciones SICA, trabajamos por consenso. Entonces, estos productos que se les ha presentado después de muchas discusiones, es el consenso de este comité. Pero es importante destacar que estos productos, como lo decía Francisco, no están escritos en piedra, son propuestas. Lo que tiene de positivo los planes sectoriales de igualdad que se hacen trienales es que son flexibles. A medida, bueno, de la primera definición de los productos que teníamos hasta ahora, pues ha habido modificaciones. La idea es también contar con aportes de ustedes para enriquecer las propuestas de productos, ¿verdad? Porque lo que se considere pertinente, viable y estratégico, hay que tomarlo. Entonces, y esas propuestas pueden venir de este comité, pueden venir de ustedes, de otras instituciones SICA, de otros agentes sociales, etcétera, ¿verdad? Una cosa que es importante destacar, y lo ha señalado Francisco, tenemos miles de potenciales agentes de igualdad sobre los que incidir. O sea, cómo nos entendemos, además de fortalecer nuestras capacidades de liderazgo como agentes de igualdad, y cómo sumar más agentes de igualdad, y también eso está detrás de las medidas, ¿no? Por eso decía Francisco, todo ese personal docente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo incidir? El tema es cómo incidir. Muchísimas gracias por su participación. Voy a pedirle ahora a Ani González, por favor. Muchísimas gracias, Ani, por compartir con nosotros sus experiencias. Voy a pedirle también a don Francisco Alarcón, por favor. Muchísimas gracias, don Francisco, también. Y a doña Raquel Lozano, por favor. Muchísimas gracias, Raquel.